Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Procedimiento ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia. Sujetos, causas de juicio político y sanciones. En los términos del primer párrafo del artículo 110 de la Constitución General de la República, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en él se mencionan: los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de buen despacho. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de buen despacho: 1. El ataque a las instituciones democráticas. 2. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal. 3. Las violaciones a los derechos humanos. 4. El ataque a la libertad de sufragio. 5. La usurpación de atribuciones. 6. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o a varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. 6. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior. 7. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal. No procede juicio político por la mera expresión de ideas. El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso, se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal. Si la resolución que se dicte en un juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, desde 1 año hasta 20 años. Procedimiento en el juicio político. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7 de la propia ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo 5 de esta misma ley, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados, a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de justicia locales. En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos con traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por escrito en la lengua indígena. La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de una infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la subcomisión del examen previo ante el señalamiento del denunciante podrá solicitarlas para los efectos conducentes. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto. El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de 1 año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de 1 año a partir de iniciado el procedimiento. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia. La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a 5 miembros de cada una de ellas, para que en unión
de sus presidentes y un secretario por cada comisión integren la subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos, que tendrán competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el capítulo 2 de esta ley. Al proponer la gran comisión de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión la constitución de comisiones para el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, por cada Cámara se designarán en cada una de las comisiones 4 integrantes para que formen la sección instructora de la Cámara de Diputados y la de enjuiciamiento en la de senadores. Las vacantes que ocurran en la sección correspondiente de cada Cámara serán cubiertas por designación que haga la Gran Comisión de entre los miembros de las comisiones respectivas. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento. El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los 3 días naturales siguientes a su presentación. Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las comisiones que corresponda para la tramitación correspondiente. Si se trata de una denuncia presentada en lengua indígena, ordenará su traducción inmediata al español y lo turnará conforme al procedimiento establecido. La subcomisión del examen previo procederá, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2 de esta ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7 de la propia ley. Y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por lo tanto amerita la incoacción del procedimiento. En caso contrario, la subcomisión desechará de plano la denuncia presentada. En caso de la presentación de pruebas supervivientes, la subcomisión de examen previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por insuficiencia de pruebas. La resolución que dicte la subcomisión de examen previo desechando una denuncia podrá revisarse en el Pleno de las Comisiones Unidas a petición de cualquiera de los presidentes de ambas comisiones o a solicitud de cuando menos el 10% de los diputados integrantes de ambas comisiones. La resolución que dicte la subcomisión de examen previo declarando procedente la denuncia será remitida al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para efectos de formular la resolución correspondiente y ordenar se turne a la sección instructora de la Cámara. La sección instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho, materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. Dentro de los 3 días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia, la sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su cuantía de defensa y que deberá, a su elección, comparar o informar por escrito dentro de los 7 días naturales siguientes a la notificación. La sección instructora abrirá un periodo de prueba de 30 días naturales, dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia sección estime necesarias. Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente o es preciso allegarse a otras, la sección instructora podrá ampliarlo en la medida que resulte estrictamente necesario. En todo caso, la sección instructora calificará de pertinencia de las pruebas desechándose las que a su juicio sean improcedentes. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciante por un plazo de 3 días naturales y por otros tantos a la del servidor público y sus defensores, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los 6 días naturales siguientes a la conclusión del plazo mencionado.
Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregados estos, la sección instructora formulará las conclusiones en vista de la constancia del procedimiento. Para este efecto, analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del acusado, las conclusiones de la sección instructora terminarán proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia que dio origen al procedimiento. Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente. 1. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia. 2. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado. 3. La sanción que deba imponerse de acuerdo al artículo 8 de esta ley. 4. Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores en concepto de acusación para los efectos legales respectivos. 5. De manera igual, deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieran concurrido en los hechos. Una vez emitidas las conclusiones a lo que se refiere en los artículos precedentes, la sección instructora las entregará a los secretarios de la Cámara de Diputados para que den cuenta al presidente de la misma, quien anunciará que dicha Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación dentro de los 3 días naturales siguientes, lo que harán saber los secretarios al denunciante y al servidor público denunciado, para que aquel se presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido de su defensor, a fin de que aleguen lo que convenga a sus derechos. La sección instructora deberá practicar todas las diligencias y formular las conclusiones hasta entregarlas a los secretarios de la Cámara, conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de 60 días naturales contados desde el día siguiente a la fecha en que se haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso, podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda no excederá de 15 días. Los plazos a que se refiere este artículo se entienden comprendidos dentro del periodo ordinario de sesiones de la Cámara o dentro del siguiente ordinario o extraordinario que se convoque. El día señalado conforme al artículo 18, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su presidente. Enseguida la secretaria dará lectura a las constancias procedimentales o a la síntesis que contengan los puntos sustanciales de estas, así como a las conclusiones de la sección instructora. Acto continuo, se concederá la palabra al denunciante y enseguida al servidor público o a su defensor, o a ambos si alguno de estos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos. El denunciante podrá replicar, y si lo hiciere, el imputado y el defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la sección instructora. Si la Cámara resolviere que no procede la acusación al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se le pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la acusación, designándose una comisión de 3 diputados para que sostengan aquella ante el Senado. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, ésta la turnará a la sección de enjuiciamiento, la que emplazará a la comisión de diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor, para que se presenten por escrito sus alegatos, dentro de los 5 días naturales siguientes al emplazamiento. Transcurrido el plazo que se señala en el artículo anterior, con alegatos o sin ellos, la sección de enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones, en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos formulados.
en su caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde. La sección podrá escuchar directamente a la Comisión de Diputados, que sostienen la acusación, y al acusado y a su defensor, si así lo estima conveniente la sección o si lo solicitan los interesados. Asimismo, la sección podrá disponer la práctica de otras diligencias que considere necesarias para integrar sus propias conclusiones. Emitidas las conclusiones, la sección la entregará a la secretaria de la Cámara de Senadores. Recibidas las conclusiones por la secretaria de la Cámara, su presidente anunciará que deberá erigirse esta en jurado de sentencia dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de dichas conclusiones, procediendo la secretaria a citar a la comisión a que se refiere el artículo 21 de esta ley, el acusado y a su defensor. A la hora señalada para la audiencia, el presidente de la Cámara de Senadores la declarará erigida en jurado de sentencia y procederá de conformidad con las siguientes normas. La secretaria dará lectura a las conclusiones formuladas por la sección de enjuiciamiento. Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión de Diputados, al servidor público o a su defensor, o a ambos. Retirados el servidor público y su defensor, y permaneciendo los diputados en la sesión, se procederá a discutir y a votar las conclusiones, y a aprobar los que sean puntos de acuerdo, que en ellas se contenga. El presidente hará la declaratoria que corresponda. Por lo que toca a gobernadores, diputados, a las legislaturas locales y magistrados de tribunales superiores de justicia de los estados, la Cámara de Senadores se erigirá en jurado de sentencia dentro de los 3 días naturales siguientes a las recepciones de las conclusiones. En este caso, la sentencia que se dicte tendrá efectos declarativos y la misma se comunicará a la legislatura local respectiva para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. Procedimiento para la declaración de procedencia. Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra alguno de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la sección instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado. Si a juicio de la sección la imputación fuese notoriamente improcedente, lo hará saber de inmediato a la Cámara, para que ésta resuelva si se continúa o desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la sección deberá remitir su dictamen en un plazo de 60 días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de más tiempo, a criterio de la sección. En este caso, se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político. Dada cuenta del dictamen correspondiente, el presidente de la Cámara anunciará a esta que debe erigirse en jurado de procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante o al Ministerio Público en su caso. El día designado, previa declaración del presidente de la Cámara, ésta conocerá en asamblea del dictamen que la sección le presente y actuará en los mismos términos previstos en el artículo 20 en materia de juicio político. Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión
y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsiste el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Por lo que toca a gobernadores, diputados o legislaturas locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, a quienes se les hubiera atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponde y en su caso ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo. Cuando se siga proceso penal a un servidor público de los mencionados en el artículo 111 constitucional, sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, la Secretaría de la misma Cámara o de la Comisión Permanente librará oficio al juez o tribunal que conozca de la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si hay lugar de proceder. Disposiciones comunes de los capítulos 2 y 3 del título segundo. Las declaraciones y resoluciones definitivas de la Cámara de Diputados y Senadores son inatacables. Las cámaras enviarán por riguroso turno a las secciones instructoras las denuncias, querellas, requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se les presenten. En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en los capítulos segundo y tercero de este título. Cuando alguna de las secciones o de las cámaras deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan. Si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito, se entenderá que contesta en sentido negativo. La sección respectiva practicará las diligencias que no requieran la presencia del denunciado, encomendando al juez de distrito que corresponda las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicción, y si fuera del lugar de residencia de las cámaras, por medio de despacho firmado por el presidente y el secretario de la sección al que se acompañará testimonio de las constancias conducentes. El juez de distrito practicará las diligencias que le conviene la sección respectiva, con estricta sujeción a las determinaciones que aquella le comunique. Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de diligencias a que se refiere este artículo se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier costo. Aquellas que involucren a un ciudadano, pueblo o comunidad indígena podrán remitirse a elección de estos en español o traducirse a lengua indígena que cuente con expresión escrita. Los miembros de las secciones y en general los diputados y senadores que hayan de intervenir en algún acto del procedimiento podrán excusarse o ser excusados por alguna de las causas de impedimento que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Únicamente con expresión de causa podrá el inculpado reacusar a miembros de las secciones instructoras que conozcan de la imputación presentada en su contra o a diputados y senadores que deban participar en actos de procedimiento. El propio servidor público solo podrá hacer valer la recusación desde que se le requiera para el nombramiento del defensor hasta la fecha en que se cite a las cámaras para que actúen colegiadamente en sus casos respectivos. Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los 3 días naturales siguientes en un incidente que se sustanciará ante la sección a cuyos miembros no se hubiese señalado impedimento para actuar. Si la excusa o recusación de integrantes de ambas secciones se llamará a los suplentes. En el incidente se escuchará al promovente y al reacusado y se recibirán las pruebas correspondientes. Las cámaras calificarán en los demás casos de excusa o recusación. Tanto el inculpado como el denunciante o querellante
podrán solicitar a las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como prueba de la sección respectiva o ante las cámaras. Las autoridades están obligadas a expedir copias certificadas sin demora y si no lo hicieren, la sección o las cámaras, a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de 10 a 100 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa será efectiva en su contra. Por otra parte, la sección o las cámaras solicitarán las copias certificadas de constancia que estimen necesarias para el procedimiento y si la autoridad de quien las solicitase no las remite dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrá una multa a la que se refiere el párrafo anterior. Las secciones o las cámaras podrán solicitar por sí o a instancia de los interesados los documentos o expedientes originales ya concluidos y la autoridad de quien se soliciten tendrá la obligación de remitirlos. En caso de incumplimiento, se aplicará la corrección dispuesta en el artículo anterior. Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los documentos y expedientes mencionados deberán ser devueltos a la oficina de su procedencia, pudiendo dejarse copia certificada de las constancias que las secciones o cámaras estimen pertinentes. Las cámaras no podrán erigirse en cámara de acusación o jurado de sentencia, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor, el denunciante o el querellante, en su caso, el Ministerio Público, han sido debidamente citados. No podrán votar en ningún caso los diputados o senadores que hubiesen presentado la imputación contra el servidor público. Tampoco podrán hacerlo los diputados o senadores que hayan aceptado el cargo de defensor, aun cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercer el cargo. En todo lo que no está previsto en esta ley, en las discusiones y votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas que establecen la Constitución, la Ley Orgánica y Reglamento Interior del Congreso General para discusión y votación de las leyes. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales para formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de las secciones y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento. En el juicio político al que se refiere esta ley, los acuerdos y determinaciones de las cámaras se tomarán en sesión pública, excepto en la que se presenta la acusación o como las buenas costumbres o el buen interés general exijan que la audiencia sea secreta. Cuando, en el curso del procedimiento, a un servidor público de los mencionados en el artículo 110 y 111 de la Constitución, se presentare nueva denuncia en su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a esta ley, hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos, procurando de ser posible la acumulación procesal. Si la acumulación fuese procedente, la sección formulará en un solo documento sus conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos. Las secciones y las cámaras podrán disponer las medidas de apercibimiento que fueren procedentes, mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva. Las declaraciones o resoluciones aprobadas por las cámaras con arreglo a esta ley se comunicarán a la cámara a la que pertenezca el acusado, salvo que fuere la misma que hubiese dictado la declaración o resolución, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se tratase de alguno de los integrantes del Poder Judicial Federal a la que alude esta ley, y en todo caso al Ejecutivo para su conocimiento y efectos legales y para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de que la declaratoria de las cámaras se refiera a gobernadores, diputados locales y magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, se hará la notificación a la legislatura local respectiva.
En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán en lo conducente las del Código Penal. De las disposiciones aplicables a los servidores públicos del órgano ejecutivo del Distrito Federal. Al frente de la Contraloría General de la Administración Pública del Distrito Federal, habrá un Contralor General, quien será nombrado y removido libremente por el jefe de gobierno. Las facultades y obligaciones que esta ley otorga a la Secretaría y a su titular se entenderán conferidas en el Distrito Federal a la Contraloría General de la Administración Pública del Distrito Federal y a su titular. El Controlador General designará y removerá libremente a los titulares de los órganos de control interno de las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal. Los órganos de control interno tendrán las mismas facultades que esta ley le confiere a las Contralorías internas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las que serán ejercidas en las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal. El servidor público afectado por los actos o resoluciones de la Contraloría General de la Administración Pública del Distrito Federal o de los órganos de control interno podrán, a su elección, interponer el recurso de revocación previsto en esta ley o impugnar dichos actos o resoluciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, al que se sujetará lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de esta ley.